Dios le bendiga en esta hermosa tarde del Señor. Reciban todos un cordial saludo de este servidor, su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, pastor de la Iglesia de Dios, Senda de Justicia en el pueblo de Cagua. Como siempre, enviamos un saludo cordial y amoroso a nuestros hermanos allá de nuestra congregación en la ciudad de Caguas. Y para ustedes, queridos hermanos que nos sintonizan y comparten con nosotros esta experiencia de programa Ven Señor Jesús, reciban todos ustedes un caluroso saludo en el amor de Jesucristo, recordándole a los que puedan estar cerca de nuestro recinto de adoración que mañana domingo estaremos celebrando culto al Señor a las 9 de la mañana bajo carpa allí en el estacionamiento de nuestra iglesia. Estamos ubicados en la calle Muñoz Rivera 102 del pueblo de Caguas, y nuestro culto comienza a las 9 de la mañana, mañana domingo. En la semana tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la noche los martes a las 7 de la noche, y los viernes damos la escuela bíblica. Así que le invitamos que si usted no tiene una iglesia donde llegar, se sienta en la comodidad de llegar a nuestro medio. Vamos a orar y de esa manera me introduzco rápidamente al programa de hoy, dando gracias al Señor por concedernos una vez más poder estar aquí a través de este púlpito radial y de las ondas televisivas de Faro de Santidad. Así que oremos y comenzamos el programa de este día. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos una vez más poder compartir con la audiencia, con nuestros hermanos, tal vez un amigo en esta hora que esté sintonizando. Doquiera tú has determinado llegar a través de estas ondas, allá tu Espíritu Santo ministre, capacite, redarguya, y el propósito para lo cual usted me concede compartir la palabra sea hecho a la gloria de su nombre. Lo pedimos y le damos a usted gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero ir a la palabra del Señor y compartir con ustedes Primera de Corintios capítulo 5. Precisamente quiero ir a una parte donde el apóstol Pablo hace mención en el verso 11, y voy a resumir lo que está ocurriendo en contexto para poderlo compartir. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, escuche eso, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Escuche las instrucciones del apóstol Pablo a esta iglesia, y que se convierten hoy en una enseñanza para la iglesia de Cristo de forma universal. Lo voy a volver a leer. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Quiero compartir esta palabra, amados hermanos, porque ciertamente lo que estamos viendo en nuestros días es cómo se está llevando a cabo un ecumenismo entre gente que alguna vez estuvo en la doctrina de la palabra de Dios, y cómo mucha gente se ha ido deslizando de la escritura para juntarse con algunos que se llaman hermanos y que practican la idolatría y otros pecados. En el contexto que estamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo estaba atendiendo unas situaciones que se estaban dando en esta iglesia. Una de ellas es la división que había dentro de la iglesia, los diferentes bandos que se formaron dentro de la iglesia. Pero otra de las circunstancias que el apóstol Pablo tuvo que trabajar con esta iglesia fue la circunstancia de inmoralidad que se estaba dando dentro de la iglesia, y cómo los líderes eclesiásticos o los líderes de la iglesia y la propia iglesia, escuche esto, no solamente los líderes, sino también la propia iglesia aceptaron este tipo de conducta.
La moral en la ciudad de Corinto era una de desenfreno. Eso era muy conocido en aquellos días. Había una expresión muy utilizada en aquel contexto que era vivir a lo Corinto. Es decir, que era vivir con un libertinaje, tal como en nuestros días se está volviendo a repetir la historia, y que es el propio llamado o el propio lema o lo que se promueve a través de los artistas de este tiempo. Ustedes saben que hemos escuchado artistas invitar a la gente a vivir la vida loca, la vida desenfrenada. Pues en Corinto se estaba dando esta circunstancia y el apóstol Pablo interviene porque ya era notorio un caso en particular donde se estaba practicando una conducta por uno de los que formaban parte de la grey del Señor. Así que Pablo en Corinto estuvo 18 meses, nos dice la historia, predicando el evangelio, y ciertamente había una lucha que tenía la iglesia por el alto grado de inmoralidad que se vivía en esta ciudad, y que en algún momento se cree que se llegó a normalizar. Es decir, que la conducta desenfrenada ya la sociedad lo veía como algo normal. Nadie se escandalizaba por el desenfreno sexual que había en esta ciudad. Ya se había prácticamente normalizado. Habían ahora creyentes dentro de la iglesia, y este es el punto neurálgico. Teníamos ahora creyentes, o tenemos creyentes dentro de la iglesia que no son espirituales sino carnales. ¿Y qué quiere decir eso? Gente que no están sometidos a Dios y que no están dirigidos ni controlados por el Espíritu Santo, sino que la carne los controla. Así que las obras de la carne se manifestaban en ellos. Hemos visto dentro de estas obras de la carne, como mencioné al principio, las divisiones que ocurrieron como causa, amados hermanos, de las distintas posturas que asumieron dentro del cuerpo de Cristo algunos hermanos. Así que ciertamente la libertad, volviendo al punto de la inmoralidad, la libertad la libertad en Cristo no estaba siendo bien usada, y se convirtió en libertinaje. La congregación, poniendo a un lado los líderes, no asumió postura. Repito, la congregación no asumió postura para frenar este tipo de conducta dentro de la iglesia. A veces la congregación piensa, o parte de la premisa, que es una responsabilidad únicamente del pastor o de los líderes frenar esta conducta. Pero quiero que usted sepa que la congregación en general tiene responsabilidad, porque la congregación, si está viendo que se está permitiendo algo que no es avalado por Dios o va en contra de lo establecido por Dios, tiene que tomar acción y asumir postura y llamar a los líderes para dejarles saber que ciertamente están actuando fuera del contexto de las escrituras. Así que, siendo que esta era la situación que estaba ocurriendo, ahora vemos al apóstol Pablo intervenir para darles a ellos luz en medio de esas tinieblas que permitieron que entraran dentro de la grey del Señor. Así que Pablo empieza a darle unas instrucciones específicas para atender esta situación. ¿Cuál era la situación mayor que nos presenta en 1 Corintios 5? El pecado del incesto. Y no voy a entrar en detalle, no obstante, es importante explicar y dejar saber y reseñar que cuando el apóstol Pablo comenzó a trabajar con este problema que había dentro de esta iglesia,
hace la siguiente expresión: esto ni siquiera ocurre en los no creyentes. Es decir, amados hermanos, lo leo textualmente de la Biblia: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Observe que el apóstol Pablo le hace entender a la iglesia que aquellos que se supone que no tienen el conocimiento de Dios, aunque no tienen ese conocimiento, tienen un sistema de valores y tienen una conciencia que le dicta el bien y el mal, y que ante conductas como esta, ni tan siquiera en esa condición son practicadas, porque la propia conciencia, el entendimiento a nivel humano les permite tener una conducta que no sea reprobable como esta. Así que Pablo le llama la atención por la permisividad de la iglesia en vez de aplicar una disciplina a tal acción. Vuelvo a repetir, Pablo le llama la atención a esta iglesia y a sus líderes por la permisividad y la inacción de la iglesia en vez de aplicar una disciplina a tal acción. Consentir en lo que Dios ha dicho que es pecado es contaminar la congregación. Así que si los líderes de esta iglesia consintieron en permitir que este tipo de conducta se practicara y no tomaron acción, ciertamente abrieron la puerta a que la iglesia se contaminara. Pablo llama la atención para que recapaciten en la santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Así que es necesario, y voy a caer en el texto que leímos, es necesario que la iglesia entienda que tiene que estar separada, tiene que elegir vivir separada de aquello que la contamina, de aquello que el mundo muy bien puede practicar, hasta cierto punto lo puede avalar, lo puede dar como bueno, pero bajo el conocimiento y la revelación que tenemos de las Escrituras, teniendo este conocimiento, la iglesia debe separarse para Dios de aquellos llamados hermanos. Y esta es la parte que más me llama la atención. Observe, hay gente a la cual Pablo les está manifestando que están dentro de la congregación, que se llaman hermanos, pero abren la puerta a tales conductas. Entonces Pablo le está diciendo, cuando ustedes identifiquen aún dentro de la congregación gente que se llama hermanos, pero que persisten en ir a practicar aquellas cosas que Dios le llama pecado, que Dios ha prohibido, y que no se han separado para Cristo, con ese tipo de personas ustedes no se junten. Escúchelo, con ese tipo de personas, esta es la directriz, no os juntéis. No os juntéis. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque estamos en un tiempo tan difícil que se ha ido filtrando dentro de la iglesia un sinnúmero de personas que hay que mirar los frutos. La Escritura dice que por los frutos los conoceréis. Así que no importa que tenga el título de hermano, o se haga llamar hermano, o forme parte de la congregación, si no camina conforme a la doctrina de Cristo, si no camina conforme a lo establecido por Dios, entonces yo debo considerar que no es un hermano, a menos que vuelva y se arrepienta y se vuelva al camino verdaderamente, que acepte la corrección, que salga del mal camino y vuelva a Cristo, a la doctrina de Cristo. Así que fíjese que el apóstol Pablo ahora nos dice: cualquier persona que practique la fornicación, cualquier persona que sea avara, cualquier persona que raye en la idolatría, cualquier persona malediciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Escúchelo.
ni aun comáis con tales personas. No os juntéis con ninguno de ellos. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios, hermano? ¿Por qué es importante escuchar esta amonestación de Pablo? Porque ciertamente a veces la gente quiere ser más buena que Dios. La gente quiere ser más misericordiosa que Dios. Y ciertamente esta instrucción viene con la intención de evitar o prevenir que la iglesia se contamine y se vaya deslizando a este tipo de postura que finalmente van a traer destrucción, van a traer consecuencias a la vida del creyente. Y traigo esto ahora en el contexto escatológico. Porque es importante ahora reseñar, amados hermanos, lo que dice segunda de Juan capítulo 10, verso 9 al 11. Y lo voy a poner en pantalla para que usted lo pueda ver. Ahora Juan, el apóstol Juan está diciendo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escúchelo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que la forma de nosotros poder discernir si alguien es de Dios o no es de Dios es si persevera en la doctrina de Cristo. Segundo, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la bíblica, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Escúchelo claro, de la propia palabra del Señor. Este es el apóstol Juan ahorita escuchamos al apóstol Pablo, pero ahora estamos viendo lo que escribe el apóstol Juan, dando una instrucción, dando luz de quién realmente es cristiano, quién realmente es de Cristo y quién no es de Cristo. El que dice ser de Cristo tiene que perseverar en la doctrina bíblica. Segundo, dice Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en tu casa. No lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque hay una situación que explica Juan, que el creyente que le abre las puertas a alguien teniendo el conocimiento de que no camina en la doctrina de Cristo, participa en sus malas obras. Lo mismo que estamos explicando, hay una gran probabilidad de que termine deslizándose en esa dirección. ¿Por qué traemos esto? Porque ciertamente en el programa pasado estaba presentando cómo el líder de la Iglesia Católica está reuniendo todos los líderes a nivel interreligioso y cómo podemos probar a través de la Escritura que eso no es de Dios. No es de Dios, porque estamos hablando de que no tienen la doctrina. Está uniendo gente que no tiene la doctrina de Cristo. El líder máximo de la Iglesia Católica está reuniendo a Raimundo y todo el mundo de todas las religiones para formar una religión mundial. Y ciertamente sabemos que eso es profético y se tiene que cumplir, pero lo que quiero es arrojar luz a través de la palabra del Señor para que podamos entender que eso no es de Dios, porque ahí no se están reuniendo gente que perseveran en la doctrina de Cristo. Por el contrario, vamos a ver en el contexto de la Escritura que más bien dice el pasaje que se juntan con gente idólatra, con gente de otras doctrinas y aún idólatras. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor acceda a formar parte de una unión ecuménica donde atenta contra la propia palabra del Señor y el propio mandamiento de lo que es la doctrina
impartida por el apóstol Pablo y el apóstol Juan, por tomar estos dos como ejemplo, ciertamente con toda la intención de que la iglesia no se contamine, con toda la intención de que la iglesia se mantenga en la doctrina pura y sin adulterar del evangelio de Cristo. Mirando eso, entonces tenemos que ver cómo estamos viviendo un tiempo que realmente es profético, amados hermanos, porque estamos viendo en el contexto de la Escritura cómo se vuelve a repetir la historia. Quiero retomar la noticia con la que terminé el último programa. Esta noticia donde Eric Metaxas ciertamente nos habla, de ver si la puedo poner aquí en español para que usted la podamos leer en español, donde Eric Metaxas, espero pronunciarlo bien, nos está hablando del silencio que se dio en la época de la Alemania nazi. Y Eric Metaxas está diciendo, y yo terminé el programa así, que de 18,000 pastores protestantes en Alemania en la década del 1930 apoyaron abiertamente a Hitler, un número grande, porque cuando se estudian los datos históricos, ahora nos dice que alrededor de 12,000 eligieron permanecer en silencio. Alrededor de 12,000 ministros de esos 18,000 se quedaron en neutro, sin asumir postura. 3,000 de ellos ciertamente se identificaron con la postura correcta. Estuvieron en contra de las políticas del régimen nazi. Y 3,000 lo apoyaron. Quiere decir que de 18,000, 15,000 ministros protestantes asumieron posturas equivocadas. Un mínimo de 3,000 pastores fueron los que tuvieron la valentía del espíritu para denunciar y oponerse a estas asesinas acciones de Hitler. Así que miremos que esta división dentro de la iglesia o de los pastores protestantes permitieron a los nazis aplastar a esos 3,000 que se opusieron al dictador. Y ahora lo que este autor está compartiendo en su libro, y quería retomar esta noticia porque para mí es sumamente importante poder reseñar esto. En el libro de Eric Metaxas, él está trayendo de forma histórica cómo se vuelve a repetir esta pesadilla. El libro se llama Carta a la Iglesia Americana. En Estados Unidos la iglesia ha asumido una postura muy liviana ante esta situación y ciertamente estamos viendo, amados hermanos, cómo eso va a tener una desastroso resultado en lo que serán los próximos años. Una iglesia que no habla, una iglesia que está en una posición pasiva, una mayoría de la iglesia que no quiere involucrarse en las circunstancias o en detener o en denunciar la agenda que se está implementando en los Estados Unidos de América. Una pequeña minoría de ministros que apoya al sistema, y cuando digo al sistema estoy hablando de los líderes políticos del Estado, y que abiertamente los apoyan, y una minoría de ministros que tienen todavía la valentía de Dios para denunciar y dejarle saber a la nación que todas estas políticas diabólicas y satánicas Dios las aborrece, a pesar de que pueda venir persecución. Una persecución que ya la estamos experimentando a través de las redes sociales. Una mordaza que ya está siendo aplicada a través de las redes sociales.
y que ciertamente cuando usted toca palabras o temas que ellos pueden a través de los algoritmos identificar, te penalizan. Y hago un paréntesis para decirle que la cuenta de YouTube de nuestro ministerio Ven Señor Jesús está bloqueada al momento. Estamos subiendo estos videos por la cuenta de la iglesia Senda de Justicia en YouTube, otra cuenta, otro canal aparte, porque la cuenta del ministerio Ven Señor Jesús la bloquearon hasta nuevo aviso. Así que fíjese cómo tenemos que enfrentar esta persecución solapada, que cuando yo vi lo que ocurrió en los Estados Unidos de América, que al propio presidente de turno, el expresidente Donald Trump, que en un momento dado le cerraron la cuenta de Twitter, ciertamente ver que un presidente en funciones no tuvo la forma de ir por encima de ese veto de Twitter, y que ciertamente lo dejaron fuera de la carretera de la vía de las comunicaciones, siendo presidente en funciones. Mi conclusión fue la siguiente. Yo dije, si se lo hacen a un hombre que tiene una autoridad política, la autoridad más alta según se conceptualiza en términos políticos, ¿verdad? La posición de ser presidente de los Estados Unidos, para algunos es la posición más alta a la que puede llegar un hombre actualmente. No obstante, estando este señor ahí en esa posición y estando en funciones, no pudo hacer absolutamente nada. Hemos visto el desarrollo del asunto, como este expresidente tiene que abrir su propia plataforma, porque tiene la capacidad económica para hacerlo, para poder comunicarse con el pueblo americano. Entonces, cuando usted ve este escenario de mordaza, de control, de información, y que sale la información que quieren que salga y se calla la información que no quiere que la gente escuche, entonces yo quiero que el pueblo cristiano esté atento y se apercibe y pueda entender que lo que usted está escuchando por los medios de comunicación no necesariamente es la verdad. No necesariamente es la verdad. Ese discurso, esa narrativa del Estado, usted lo tiene que filtrar, usted tiene que indagar, usted tiene que buscar, porque hasta cierto punto sabemos cuál es la agenda que se está implementando y cómo eso tiene una repercusión en los medios de comunicación que son dominados por la élite. Así que miremos que Eric Metaxas dice que la iglesia estadounidense hoy refleja el silencio de la iglesia alemana antes del Holocausto. Escúchalo ahí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto que está diciendo este autor de este libro. No lo conozco. Dije que todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero reseñando este artículo noticioso, ciertamente esta posición yo la avalo. Pienso y me ubico en la misma posición de que en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y otros lugares, ciertamente el silencio de la iglesia es el mismo que se escuchó en aquellos años, en el 1930, en la Alemania antes del Holocausto. Parece, dice Metaxas, que los líderes de la iglesia no aprendieron la lección de la década de 1930 y estamos siguiendo precisamente el mismo camino. Dice, y estamos siguiendo precisamente el mismo camino. Así que esto deja mucho que decir, porque ciertamente yo les puedo decir a ustedes, amados hermanos, cómo dentro de este proceso de estar vigilante a todo lo que está ocurriendo, estamos viendo un silencio sepulcral de los líderes cristianos que no quieren asumir una postura, porque nadie está, o un gran número, porque no está dispuesto a pagar el precio de lo que requiere asumir esa postura. No obstante, dentro de este escenario hemos reseñado
al monseñor o arzobispo Vigano, que no compartimos la doctrina de él. Repito, yo no comparto la doctrina de Vigano, pero sí comparto la postura de cómo él está viendo el panorama, porque creo que lo está viendo claro, en vivo y a todo color, y que me parece interesante reseñarlo, porque este señor arzobispo, ¿verdad? Que fue arzobispo Carlos María Vigano, de la Iglesia Católica, aún estando en una doctrina distinta a la que nosotros enseñamos, no obstante, está señalando cosas que realmente compartimos, que son verdades, y él ha sido un activista en términos de denunciar todas estas posturas que se identifican con lo que va a ser el gobierno del anticristo. Repito, no comparto la doctrina de Vigano, porque todos sabemos que la Iglesia de Cristo no participamos de adorar imágenes, etcétera, ¿verdad? Y ahí detrás de la foto usted ve una imagen precisamente. Así que nosotros no compartimos eso. Pero sí me llama la atención que el arzobispo Vigano ha sido uno de los que propiamente dentro de esta iglesia o de este sistema eclesiástico ha denunciado al líder actual de la Iglesia Católica Romana, y opina ahora a través de estas últimas declaraciones que muchas personas están tomando conciencia del gravísimo golpe de Estado que están dando los poderes supranacionales. ¿Qué significa eso? Eso significa, y lo reseñé aquí, pero lo voy a resumir brevemente. Los poderes supranacionales radican en aquellas organizaciones que no son parte o no forman parte de un país en particular. Cuando hablamos de la OMS y de la ONU o estas otras organizaciones, ¿verdad? UNICEF y todas estas organizaciones que hemos visto en el camino, ciertamente lo que queremos reseñar es que ¿quién forma estas organizaciones? Bueno, pues se forman a base de unos intereses de la élite globalista que ayuda o promueve o sostiene económicamente o patrocina económicamente estas organizaciones, y que son ellos los que ponen en estos puestos de estas organizaciones a las personas que responden a sus intereses, a sus agendas particulares. Eso lo que significa es que ningún pueblo, ninguna nación pudo elegir democráticamente a través del voto a estos líderes o a estas personas que forman parte de estas organizaciones. Pero fíjense dónde se ubican estas organizaciones a nivel supranacional, por encima de las naciones. Lo que indica que tienen una influencia sobre muchas naciones que ya han abierto las puertas, porque claro, sabemos todo que se está implementando esta agenda diabólica, y que he explicado aquí que los líderes que están subiendo al poder, en su mayoría, todavía quedan 2 o 3 como Bolsonaro, como Donald Trump, pudiéramos reseñar otros más que aún presentan una resistencia a esta agenda global, de un gobierno global. No obstante, estamos viendo las luchas descomunales que tiene. Tenemos un Ron DeSantis en Florida que ha mantenido unas posturas también a favor del nacionalismo, como lo han hecho otros líderes políticos, que todavía quedan unos pocos, y que ciertamente las agendas que estamos viendo que se están moviendo van en dirección de ver cómo los pueden derrocar, sacar del camino. Ahí usted tiene a Donald Trump, que es un nacionalista, y que ciertamente tiene un sinnúmero de demandas. El FBI le invade su casa. Vemos una agenda de persecución hacia estos líderes. La vemos con Bolsonaro en Brasil también, como un Lula
un Lula que sale, que tiene unos cargos como criminal y que ciertamente el tribunal le da permiso para poder correr en estas elecciones presidenciales, pues ciertamente vemos cómo la izquierda apoya, tiene control de los escenarios, o por lo menos de algunos escenarios de tribunales, porque muchos de estos jueces responden a estas políticas. Así que observe cómo se va adelantando y cómo se han ido acomodando gente en las posiciones de poder para adelantar esta agenda. Así que estamos viendo unas organizaciones a nivel supranacional cuya función es uniformar a todas las naciones bajo unas políticas generales que son las políticas de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Así que esa es la labor de estas organizaciones, uniformar las políticas para todas las naciones. ¿Cómo lo llevan a cabo? Bueno, pues ya le dije que la élite tienen una gran participación porque ellos dan un dinero para poder sustentar el que estas organizaciones existan. También algunas naciones envían dinero y aportan dinero a estas organizaciones, así que miremos que ninguno de los ciudadanos vota por ellos, pero ellos están ahí y son los que van a dictar las políticas de lo que se van a implantar en todas las naciones que estén bajo esa sombrilla, y cada vez eso avanzará más, porque esto incluye la parte económica, y la parte económica es una herramienta a través de la cual esta nuevo orden mundial tiene la capacidad de asfixiar, de apretar, de aislar, como están haciendo con Rusia, económicamente a una nación para irla debilitando poco a poco hasta que ceda y forme parte y negocie y forme parte de este nuevo orden que se está a todas luces avanzando para establecerlo. Así que me parece muy buena observación de Vigano, que está alerta y sabe lo que está pasando en el mundo, porque se mantiene vigilante, ¿no? Repito, no estamos hablando la doctrina que Vigano predica o enseña, no obstante, en términos de que este hombre está sumamente informado y que está denunciando lo que está ocurriendo, esa parte hay que reconocérsela y respetar, ¿verdad? Que en alguna manera está haciendo una aportación buena para el mundo. Miremos entonces y reseño rápidamente esta noticia. Con esto voy a ir rápido. Miremos lo que sale ahora. Una ejecutiva de Pfizer confiesa que no sabían si el producto era efectivo contra esto que se acaba de combatir, o que ellos le dijeron al mundo que estaban combatiendo cuando la vendieron. Pero ella dice que tenían que moverse rápido. 1 año y medio después de que empezasen a comercializar las diferentes V contra la C, lo digo así para que no tener problemas con la plataforma. Hoy ha salido una información muy comprometedora para las grandes farmacéuticas, sobre todo para esta en particular. La compañía estadounidense, que fue de las primeras en vender su patente, se ha sometido en los últimos días a una comisión del Parlamento Europeo en la que su directora ejecutiva, la señora J. Smough, ha confesado hechos muy graves ante los periodistas y parlamentarios que formaron las diferentes preguntas. Una de sus respuestas ha desatado caos en las redes sociales. La pregunta de Rob Ross, miembro del Parlamento Europeo, fue la siguiente: ¿se testó el producto de esta compañía contra el contagio y la transmisión de este asunto antes de que entrara en el mercado? Que sí se testó, se hicieron pruebas, y la respuesta es no. Y dice, está dispuesta a compartir los datos con el comité, y ciertamente por ahí sigue la noticia, donde nos dice
amados hermanos, que esta compañía no tenía conocimiento a la hora de vender este producto si iba a ser efectivo o no. Y nosotros lo hemos podido constatar porque no fue efectivo. Así que se requirió la 2, la 3, la 4, creo que al momento van por la 4, y ciertamente vemos la inefectividad que tiene el producto y las consecuencias que van a comenzar o ya comenzaron a verse como parte de lo que hemos venido compartiendo para que el pueblo esté alerta y despierto a todo esto que está ocurriendo. Esta otra noticia nos dice ahora que un nuevo estudio de Nature confirma una epidemia de este asunto, de este asunto en particular prolongado, que afecta triplemente a las personas que han usado, que afecta triplemente a los que han usado el producto. Y dice la revista Nature que ha publicado un nuevo artículo que pone de manifiesto que lo que ellos llaman epidemia está afectando a los que han usado los tres productos que han sido vendidos bajo la narrativa de seguridad salubrista. Por lo tanto, miremos que este estudio refleja que ciertamente esto no es una verdad y que el pueblo ahora va a comenzar a pagar las consecuencias de haber tomado decisiones creyéndole y poniendo toda su confianza en las agencias gubernamentales. Quiero ir directamente a lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Esta noticia en los Estados Unidos reseña cómo el actual presidente de los Estados Unidos, hablando en uno de sus discursos, hace mención de una congresista ya fallecida y están instando a este señor a someterse a una prueba cognitiva tras hablar de esta persona que ya está fallecida. ¿Qué reseña esta noticia? Bueno, que tenemos una persona en una posición de poder sumamente sensitiva que no está bien de sus facultades mentales, o parece no estar bien de sus facultades mentales. Así que esto es algo que se ha venido rumorando desde hace tiempo por la conducta errática en algunas ocasiones que ha tenido el presidente. Y a mí eso me llama la atención porque estamos viendo estas conductas y estas políticas como esta que estoy poniendo en pantalla, que nos dice que este presidente ciertamente, amados hermanos, indulta a todos los convictos por posesión de esta droga a nivel federal. El presidente de los Estados Unidos urgió a los gobernadores a tomar medidas similares para los condenados por delitos de esta droga estatal. Así que fíjense cómo la política de Biden siguen abriéndose para lo que una vez la nación ciertamente bajo el conocimiento científico, porque si usted estudia esto a nivel científico, esta droga tiene un efecto a largo plazo en el cerebro y hace daño a la salud. Por eso, desde la perspectiva científica, se prohibió el uso de esta droga. No obstante, hoy la sociedad la avala, la ve como buena, la ve como parte de que se le puede dar un uso recreacional, y cada vez vemos que la sociedad se está moviendo a unos puntos por parte de estos líderes políticos donde nuestra sociedad está siendo conducida al uso de drogas para que sea una sociedad que continuamente esté
desubicado de la realidad y enfocada en la gratificación, en buscar placer, en centrados en sí mismos y buscando placer y olvidados de unas grandes realidades, porque eso le permite a estas personas que están en las esferas de poder avanzar con su agenda diabólica. Así que fíjense cómo esto está ocurriendo en los Estados Unidos. Miremos las políticas de este presidente, que reseño esta otra noticia. Dice que el presidente Biden le ha dado tantas donaciones a Ucrania que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen reservas de armas agotadas. Escuche eso. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen reservas de armas agotadas. Yo he dicho aquí anteriormente en este programa que considero al presidente Biden una persona que ha traicionado la nación de los Estados Unidos por toda la información evidenciable que está saliendo a través de los medios, y esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? No obstante, cuando veo y expliqué anteriormente que abre la frontera para permitir que esto traiga un caos a la nación, no solamente en términos de seguridad, porque se va a alzar la violencia, sino también en el aspecto económico, por todos los cambios y las demandas económicas que va a tener el poder recibir tan grande número de inmigrantes en la nación americana. Pues ciertamente ahora nos muestra esta noticia, los medios nos muestran esta noticia donde nos dice que Biden ha dado tantas donaciones para alargar esta guerra en Ucrania que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen reservas de armas agotadas. Cuando yo leo eso, no puedo dejar de pensar que este presidente, o mejor dicho, la gente que puede estar detrás de él, porque en mi parecer, y esto es una opinión personal, pienso que este señor está haciendo la pantalla en el poder, la cara en el poder, pero detrás de él hay unos poderes que realmente son los que están implementando y llevando a cabo todo esto, porque con la pobre, vamos a decir, competencia cognitiva que tiene este presidente, que lo mostré en esa noticia, ¿verdad? Que está en uno de sus discursos llamando a una congresista ya fallecida. Si podemos ver eso y otras acciones de este presidente, entonces podemos llegar a la conclusión que la competencia cognitiva de este presidente realmente no está en armonía con las decisiones y con la agenda que se está implementando en los Estados Unidos, lo cual podría muy bien señalar que detrás de él hay un sinnúmero de personas que muy bien mucha gente señala que puede ser el expresidente Obama, Hillary Clinton y otros que están detrás de este poder presidencial para avanzar la agenda izquierda de la izquierda. Así que cuando yo leo esta noticia y veo que se han tomado decisiones de agotar de forma, escuche esto, de forma voluntaria, de forma consciente, el dar una cantidad de donaciones de municiones y dejar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con un inventario agotado que los especialistas dicen que pueden tardar años en volver a reponer el arsenal, y que ciertamente ese inventario puede tardar años en poderlo volver a poner en condiciones aceptables. Pues entonces no me cambia la línea de pensamiento de llegar a la conclusión de que si esto lo han decidido de forma consciente, premeditada, pues entonces esto puede hablar de cómo están desarmando la nación a nivel militar, cómo están dejando la nación desarmada a nivel militar. Si Estados Unidos tiene que entrar en un conflicto militar, no tendrá las reservas de municiones para poder entrar en un conflicto que se alargue y que tome tiempo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto puede traducirse en un desarme militar, en dejar en una forma de incompetencia al área militar de los Estados Unidos, y que ciertamente
con la dinámica que se está viendo en el mundo y con las confrontaciones que están habiendo en el mundo, esto pone a Estados Unidos en una posición muy vulnerable a nivel de defensa nacional. Entonces, lo que he dicho aquí anteriormente, ¿cobra relevancia? Sí, porque estamos viendo a un presidente que está siendo usado, me inclino a pensar eso, o que está permitiendo que esto ocurra para alargar una guerra que a todas luces es estéril, porque Ucrania no podrá vencer a Rusia, y que sabemos todos que la idea de esto, lo hemos explicado anteriormente, es desestabilizar al mundo, desestabilizar lo que es el orden existente hasta el día de hoy. Leo esta otra noticia. Ahora Biden afirma que el apocalipsis nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba. Vemos la retórica y el discurso y la narrativa del presidente ahora, que está siendo usado, y hice una pequeña cápsula exhortando a los hermanos a no caer en esta ola de terror y de miedo que se está implantando en el mundo, porque cuando usted escucha al presidente Biden afirmar que el apocalipsis nuclear está más cerca que nunca, la gente puede caer en pánico, puede desestabilizarse emocionalmente ante el temor y los miedos de que pueda desatarse una guerra nuclear. Nosotros lo que hemos hecho es decirle al pueblo de Dios que mantenga la paz de Cristo, no deje que esto lo mueva de la posición de la confianza en el Señor. Dios tiene control de todos los eventos, y hemos explicado anteriormente que la guerra, o la tercera guerra mundial, muy bien dicho, puede estar ilustrada en Apocalipsis capítulo 6, y desde una perspectiva escatológica hemos planteado, a base de los estudios bíblicos, que sabemos que la iglesia ha de salir antes de que el anticristo se manifieste, y la guerra de la que estamos haciendo mención, que puede ser la tercera guerra mundial, que va a ser con armas de carácter destructivo, con armas nucleares, muy bien puede estar ahí en Apocalipsis capítulo 6, cuando nos habla de ese segundo jinete del caballo bermejo, que traerá una secuela de hambre, de miseria, de muerte. No hay opción. La Biblia dice que eso viene para la tierra, pero Dios establece en qué momento da paso a que eso pueda ocurrir. Como yo sé que el Dios que sirvo está en control de todas las cosas, pues no temo a eso, porque sabemos que ya Dios estableció un orden, y que ciertamente si ya el Señor nos reveló a través de la Escritura en qué momento podemos esperar que eso ocurra, y estamos viendo cómo las naciones se preparan para ello. No obstante, sabemos que es en un momento futuro, y no caemos en la trampa de comprar esta narrativa del presidente de los Estados Unidos, de pensar que eso va a ser en este momento, para llenarnos de ansiedad y de miedo, porque ciertamente estas palabras del presidente producen miedo, pánico en la gente, amados hermanos, y así, de esta manera, es una estrategia también para dos cosas: para enfermar la sociedad en términos psicológicos y emocionales, y dos, para que la sociedad, viendo todo este cuadro, opte por abrirse a ceder sus derechos civiles y adoptar estas políticas que quieren ser implementadas, y que no caigamos en esa trampa, ojo avisor, de que esto ciertamente está ocurriendo. El control de la comida, sabemos que viene hambre para el mundo, está ahí en el mismo capítulo 6, en el tercer jinete, donde nos muestra un jinete que cabalga un caballo negro, y que ciertamente, amados hermanos, esto con una balanza en la mano, anunciando el racionamiento de comida, pero es un racionamiento descomunal, de carácter descomunal. La palabra griega que utiliza el libro de Apocalipsis es ginik, si así se pronuncia, que significa la porción de comida de un día por el salario de un día. Por lo tanto, lo que viene para el mundo es terrible.
es sumamente terrible. Pero nosotros tenemos una gran esperanza de que vamos a salir, y por eso es que le estoy diciendo a la iglesia que es hora de levantarse y de cuidar la salvación con temor y temblor y de no contaminarse. Y que aún dentro de los escenarios de la iglesia de Cristo, si otro viene con una doctrina distinta, Pablo dice, si un mismo ángel viene con otro evangelio, es un maldito, llámalo maldito. Por lo tanto, amado hermano que me escucha, no compres, no acceda a participar de algo que no está fundamentado en la palabra de Dios, que no esté fundamentado en la palabra, en el fundamento de la palabra. Voy cerrando en los últimos minutos. Sabemos que viene, porque ya Bill Gates compró una cantidad de campos agrícolas en los Estados Unidos, y que ciertamente ahora ya se comenzó a promover el consumo de insectos y carnes sintéticas y un sinnúmero de el maíz transgenérico. Así que estaremos viendo cómo estos hombres diabólicos llevan al mundo a una reducción de población a través del consumo de comida que se va a comenzar a distribuir, porque a la medida que el pueblo coma esto, a la medida que el pueblo participe de este tipo de alimentación, los años de vida de una persona se van a cortar. Así que vemos ya la agenda ahí. Miremos ahora cómo China, se le adjudica a China, está haciendo llegar a los Estados Unidos fentanilo, que es una droga que dice que puede matar a la mitad de la población en Florida. ¿Por qué conviene esto a los enemigos de los Estados Unidos? Que la gente o la población de los Estados Unidos consuman drogas. Óigame, China está usando unas estrategias fabulosas desde la perspectiva intelectual, son fabulosas. Desde la perspectiva intelectual están bien diseñadas para ir destruyendo a los Estados Unidos de una forma lenta, silenciosa, y tomando control de lo que va a ocurrir en los Estados Unidos. Así que fíjese que esta noticia nos dice que la policía de Florida logró incautar suficiente fentanilo como para matar la mitad de la población en Florida. Así que también me pone a pensar si este tipo de cargamento de fentanilo ha sido una estrategia directamente para afectar la población de Florida, ya que ustedes saben que el gobernante de Florida, Ron DeSantis, tiene una postura tradicionales, una postura nacionalista, y que ciertamente no ignoramos que George Soros, que ya compró unos medios de comunicación para combatir el que Ron DeSantis pueda revalidar como gobernador de la Florida, no ignoramos que esto también puede ser una estrategia para afectar la población y distraerla. Así que todo esto hay que verlo desde muchos enfoques. No obstante, miremos que esto es una realidad. Estados Unidos cada vez más dentro del plano de, amados hermanos, el uso de sustancias. Despliegan el submarino más grande del mundo con un aterrador dron mata ciudades. Esta noticia sale para dejarnos saber que Rusia ha movilizado un submarino, ciertamente con drones de carácter apocalíptico. Qué interesante que estamos viendo aún los medios noticiosos utilizar el lenguaje para darnos a entender que lo que está ocurriendo es de carácter apocalíptico. Y es cierto, es de carácter apocalíptico, porque estas herramientas o estas armas de gran potencia tendrán participación en esa gran guerra que nos anuncia Apocalipsis capítulo 6. Ahora, reseñando esa noticia, paso a esta otra. Observe cómo Finlandia pide comprar a la población tabletas de yodo contra la radiación. Y no solamente Finlandia, hay otros estados europeos que se han movido a comprar pastillas de yodo, tabletas de yodo contra la radiación. Y cómo este tipo de acción de parte del gobierno despierta
temor, miedo en la población. Ciertamente sabemos que eso viene de camino. No obstante, miremos ahora lo que sale a decir esta ex congresista de los Estados Unidos. Ella dice que Tulsi Gabbard dice que el mundo está siendo arrastrado a una guerra nuclear y deja el Partido Demócrata precisamente porque ha despertado y se ha dado cuenta que el Partido Demócrata responde a una agenda diabólica, y no lo quiero poner en términos de partido, pero sí dejar claro, amados hermanos, que ciertamente también hay republicanos que son parte de esta retórica de los demócratas. No es un asunto partidista, pero en su gran mayoría el Partido Demócrata responde a estas políticas y un sector del Partido Republicano también. Así que observemos cómo esta ex congresista renuncia a su puesto y sale. Finalizo. Rusia rebaja la retórica apocalíptica de Biden. Mire cómo sale Rusia ahora a dejarle saber al mundo que esta narrativa de Biden es alarmista, que Rusia asegura que no usará armamento nuclear, salvo si es atacada con armas de destrucción masiva. Y eso es sumamente razonable, porque lo que está diciendo Rusia es si hay un ataque a la nación rusa con armas de destrucción masiva, nosotros nos reservamos el derecho de usar nuestras armas nucleares para defendernos. Eso es razonable. No obstante, si no hay ese tipo de avance y se usa la vía diplomática, no hay por qué llegar a ese punto. Entonces Biden nos está hablando de que hoy estamos más cerca de una guerra de carácter apocalíptico como la que se pudo dar hace tiempo atrás, un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos, dos potencias con armas nucleares, mientras Rusia sale a desmentir esta retórica o esta narrativa de Biden para decir que Rusia, la posición de Rusia es esta. Así que miremos, no caigamos en la corriente del terror, del temor, porque caeremos en ansiedad, sino, amados hermanos, estemos claros de que estamos viviendo momentos donde se está cumpliendo la palabra y que nuestra posición es ahora cuidarnos, guardar esta salvación, porque sabemos que nuestra redención está más cerca hoy de cuando creímos. Voy a orar, se me acabó el tiempo. Oro y doy gracias al Señor. Padre, gracias por este momento de bendición. Gracias porque me concediste poder compartir en este programa hoy, oh Dios, aquí en Puerto Rico, en Panamá, doquiera tú conceda que llegue, seas tú bendiciendo, capacitando y sea de bendición. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios le bendiga. Será hasta el próximo sábado, si así el Señor lo permite. La paz del Señor con todos ustedes.